Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta hora, en esta tarde lluviosa, de frío. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que pueden ver acá presentes y también a los que están viendo a través de las redes sociales. Y agradecido del Señor porque cada día renueva sus misericordias para con nosotros. Porque día a día nos permite ver un nuevo amanecer. Amén. Y a pesar de que muchas veces pasamos aflicciones, pasamos dificultad, pasamos adversidad, porque somos seres humanos, no estamos exentos, aunque seamos cristianos. Señor Jesús. Pero tenemos que, como decía nuestro obispo, tenemos que ser probados como el oro en el crisol, para sacar nuestras imperfecciones, para que el Señor nos perfeccione en este camino, para poder ser hombres, sí, Padre, hombres de guerra, hombres valientes. Gloria a Dios. Para que cuando venga la verdadera aflicción, podamos estar de pie, podamos estar firmes en el fundamento, en la roca que es Cristo Jesús. ¿Sabe? Y ha sido una semana difícil para mi familia, y para mí también. Perdimos a un primo hace poco por el tema del COVID. ¿Sabe? Aleluya, Señor Jesús. Pero a la verdad mi corazón no se encuentra triste, no tengo pena, porque sé que está con el Señor. Amén. ¿Sabe? Hay una alegría, a pesar de que quizás mi familia siente aflicciones, siente pena, siente tristeza. En mi corazón yo estoy confiado que ya está en los brazos del Señor. Amén. Porque también era cristiano, también le servía al Señor. ¿Sabe qué? Y muchas veces nosotros nos confundimos en pedirle al Señor. Muchas veces nosotros pedimos que restaure la vida, que le dé sanidad a las personas, a nuestros seres queridos. Pero se nos olvida decirle al Señor que haga su voluntad. Amén. ¿Sabe qué? Y cuando aprendemos a decirle al Señor que haga su voluntad en vez de la de nosotros, ¿sabe qué? Cuando el Señor hace su voluntad, nos damos cuenta. Y ¿sabe qué? Sentimos una paz en nuestro interior. Nos sentimos satisfechos porque fue la voluntad del Señor y no fue nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque una vez una hermana que rogaba por su hijo, el Señor se lo iba a llevar, estaba enfermo. Un niño de 4 o 5 años, postrado en la cama. Y ¿sabe qué? Esta sierva de Dios le oraba al Señor, le oraba constantemente. Y estuvo así mucho tiempo orando, pidiéndole al Señor que rescatara a su hijo, que lo librara de la muerte, que restaurara su vida. Y sabe, pasó el tiempo y el Señor concedió su petición. Pasaron los años. ¿Y qué pasó? Que este joven, este muchacho, cuando ya era un adolescente, se desvió del camino. ¿Y sabe qué? Lo tomó la droga, el alcohol, el enemigo hizo estragos con él. Y después esta sierva de Dios oraba al Señor. Señor, ¿por qué mi hijo es así? Señor, ¿por qué mi hijo está en la droga? ¿Por qué está en el alcoholismo? ¿Por qué yo sufro ahora a causa de esto? ¿Y sabe qué? El Señor le respondía: cuando yo quise hacer mi voluntad, yo vi que tú estabas sufriendo por tu hijo. Y quise que no sufrieras y te lo entregué. Pero yo me lo quería llevar para evitarte este dolor, este sufrimiento. Y ¿sabe qué? La sierva se dolía en su corazón. Porque cuando el Señor quería hacer su voluntad, el Señor vio en su aflicción, vio su dolor y se apiadó de ella. Y le entregó a su hijo. ¿Pero qué? ¿Sabe qué? La voluntad del Señor era llevarse a su hijo para evitarle un dolor mayor en un largo tiempo o en un plazo más lejano. Y muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos el propósito del Señor. Amén. ¿Sabe qué? Y muchas veces nos vamos en contra de la voluntad del Señor pidiéndole cosas que quizás no nos convienen. Aleluya. Y Gloria a Dios. la importancia, ¿sabe qué? Yo llevo quizás 1 año, 3 meses en el Evangelio. Llevo súper poco, pero he podido aprender a comprender. He podido aprender quién es el Señor. ¿Saben? Amén. Y es la importancia de leer su palabra. Aleluya. Porque quizás yo cuando era más pequeño me alejé del Evangelio. Estuve hasta los 15, 14 años en el Evangelio, pero era un niño. Yo la verdad no le tomaba la importancia, no le tomaba el verdadero peso. ¿Sabe qué? Y después cuando llegué al camino de Dios nuevamente, cuando me trajo, yo no conocía al Señor. Yo no entendía quién era Él. Yo solamente sabía que era un Dios creador, que era el Dios supremo de todo. Pero yo no lo conocía. Entonces, ¿qué pasó? No pasó más de 2 semanas, 1 mes, y me compré mi Biblia. Gloria a ¿Sabe Dios qué? para siempre. Porque quería aprender quién era el Señor. Gloria a Dios. Y en mi corazón me puso, yo preguntaba a los siervos de Dios, ¿cómo tengo que leer la palabra? ¿Cómo yo aprendo? Y unos me decían, empieza por el Nuevo Testamento, empieza por el Antiguo. Y yo la verdad estaba confundido porque no sabía, no entendía, no comprendía. Y así veía predicaciones de otros siervos que el Señor les decía que empezaran por el Antiguo, otros que empezaran por el Nuevo, otros que empezaran en paralelo. Pero ¿sabe qué? El Señor me respondió y me hizo que empezara por el Antiguo, porque yo necesitaba conocer quién era el Señor, necesitaba comprender quién había sido Dios,
¿Qué es lo que había hecho antiguamente con el pueblo de Israel? Desde su creación, desde la Torá, desde la ley. Y así en adelante. Y luego me hizo pasar al Nuevo Testamento. Me hizo saltarme a los profetas, pasar al Nuevo Testamento. Me hizo saltarme a Apocalipsis y me hizo volver nuevamente a los profetas. ¿Y sabe qué? Ha sido una herramienta fundamental para mi vida, para mi crecimiento espiritual. Porque he podido comprender, he podido entender quién es el Señor. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su obra? ¿Por qué tomó al hombre? ¿Por qué tiene misericordia? ¿Cuál es la obediencia? ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? ¿Y por qué estamos en un nuevo pacto? Y así es como el Señor nos hace entender, nos hace comprender. Pero a cada uno me hizo entender que a cada uno le pone un sentir distinto. Amén. Porque todos aprendemos de distinta manera. Todos necesitamos ser instruidos de distinta manera. Porque no todos vamos a aprender de la misma forma. Por eso cuando en vez de preguntarle a algún hermano, a algún siervo, pregúntale al Señor cómo leer la Biblia, cómo instruirte. Obviamente está la cabeza, que es el pastor, que es el obispo muchas veces, y te puede instruir, pero el que te instruye mejor es el Espíritu Santo, el que te guía toda verdad, toda justicia. ¿Sabes qué? Y tu entendimiento se va a empezar a abrir, y vas a poder comprender quién verdaderamente es Dios. ¿Sabes qué? Y vas a poder comprender este sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, y vas a empezar a adquirir el amor, el verdadero amor de Jesucristo. Ese amor inigualable, ese amor que ni la madre, el padre, que nadie lo puede dar, y a comprender cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y esa es la importancia, poder comprender la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Para qué fuimos llamados? Porque nos fuimos llamados para estar sentados en una banca toda mi vida o toda nuestra vida. Sino que tenemos que servirle al Señor, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que ir por el mundo a rescatar las almas, las que están perdidas, las personas, jóvenes, muchachos, mujeres, abuelos, ancianos, desamparados. Y gente que muere día a día. ¿Y sabe qué? Y Gloria a Dios. sentía una paz, una tranquilidad, porque comprendía que el Señor había hecho la voluntad con mi primo. A pesar de que dejó una familia, dejó a su señora, a sus hijos, a sus nietos. ¿Sabe que una persona joven, 40 años, 42 años? Y podía comprender que era la voluntad del Señor. Y uno cuando comprende, uno cuando entiende la voluntad de Dios, uno siente una tranquilidad, uno siente una paz. Pero aún así la familia sigue sufriendo. Y es cuando el Señor nos manda que tenemos que orar por aquellas personas para que ponga el consuelo. Porque una familia queda devastada con la pérdida de un ser querido muchas veces. Porque no todos comprendemos y entendemos las cosas de la misma manera. Y eso es lo que el Señor me hacía entender también a mí, que no porque quizás yo no sintiera tristeza, sintiera dolor, el demás iba a sentir lo mismo que yo. Porque somos seres humanos, porque todos sentimos de distintas formas. ¿Sabes? Y le doy gracias al Señor porque me doy cuenta, porque somos frágiles. Somos como un vaso. Si un vaso se cae al suelo, se rompe. Y así es nuestra vida. No somos nada. En cualquier momento, hoy día estamos aquí y quizás mañana, quién sabe. Y así el Señor me hace entender, me hace comprender lo débiles que somos. Me hace entender, me hace comprender que necesitamos día a día de Él. Que Él es nuestro sustento diario. Que sin Él no podemos vivir. Que sin Él no estamos perdidos. Nuestras vidas no tienen sentido. Amén, es verdad. Y empezar a enamorarnos, a leer de su palabra y comprender las cosas que el Señor nos quiere, las promesas que tiene escritas en su libro, en su palabra. Miles y miles de promesas que tiene para nosotros. Pero cuando estemos en obediencia, cuando estemos haciendo la voluntad del Señor, vamos a obtener todas esas promesas que el Señor nos promete a lo largo de nuestro caminar. Cuando nos empieza a hablar a nuestras vidas. Ya para no alargarme más, les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 1. 15, 1. Amén. Tiene como título en el capítulo 14, los débiles en la fe. Pero nosotros vamos a empezar del capítulo 15. Del versículo 1 hasta el versículo 6. Amén, Señor Jesús. Y le vamos a dar lectura como estamos enseñados de parte de Dios en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación,
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, nuestro hermano Cristian ya oró Amén. por el portador de la palabra, Amén. para que Dios rompa las cadenas Amén. a Bendito través Rey. de las redes sociales y también nuestras Gloria a cadenas, Dios. nuestras propias cadenas, que muchas veces aún nos encontramos atados, a pesar de muchas veces estar en los caminos de Dios, estar cierto tiempo en su doctrina, aún así, aún tenemos cadenas muchas veces. Sí, Señor. Aún muchas veces tenemos ataduras, tenemos afanes de esta vida y que Ayúdame, nos Señor. cuesta dejarlos, Gloria a Dios. ¿sabes? Para mi vida, Padre. Y es así en cada uno de nosotros, porque si no fuera así, seríamos perfectos ante los ojos de Dios, porque haríamos la voluntad de Dios, Sí, Señor. pero somos imperfectos porque somos seres humanos, porque día a día fallamos, porque día a día cometemos errores como seres humanos. Amén, ¿Sabe qué? Y la aleluya. importancia de reconocernos ante el Señor. La importancia de ir a las plantas de Dios y decirle, Señor, no somos nada sin ti. Perdónanos porque somos faltos ante tu presencia. Porque cada día tratamos de hacer las cosas bien, pero la verdad nos sale todo patas para arriba. Porque lo queremos hacer conforme a nuestro corazón, conforme a lo que está en nuestro corazón, conforme a nuestras concupiscencias. Y no conforme a lo que es la voluntad del Señor. Aleluya. Por eso muchas veces fallamos, por eso muchas veces nuestros planes no llegan a la meta que queremos. Gloria a Y Dios. dice la palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aleluya. ¿Sabe? Y muchas veces cuando habla de fuertes y débiles, habla de la fe. No Amén. está hablando de nuestra fuerza física, porque Gloria a nosotros Dios con para nuestra, siempre. con nuestra fuerza física no podemos hacer nada, la verdad. Si no somos Amén. nada. ¿Sabe? Y muchas veces queremos que nuestro hermano, que la persona que está al lado de nosotros, muchas veces el que está débil en la fe, el que muchas veces le cuesta caminar, queremos que haga las cosas conforme a nuestra concupiscencia o conforme a lo que nosotros hemos aprendido. Gloria a Dios. ¿Sabes? Y eso es lo que me hacía entender el Señor con este suceso que pasó en mi familia. Que no porque yo vea las cosas de una manera distinta o que la vea con una madurez distinta a los demás tienen que verlo de la misma manera que yo. Sí, Señor. ¿Sabes? Por eso dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y Gloria no a Dios. agradarnos a nosotros mismos. Soportar la flaqueza de los débiles. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir soportar? A nuestro hermano, ayudarlo en su debilidad. Cuando nuestro hermano se encuentra mal, cuando se encuentra flaqueando muchas veces la fe, cuando muchas veces no quiera orar, cuando muchas veces no quiera ayunar, cuando muchas veces no quiera leer la palabra de Dios, cuando muchas veces no quiera instruirse, Gloria a cuando Dios. muchas veces quiera apartarse del camino, cuando muchas veces quiera alejarse de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahí es cuando las personas que son fuertes en el espíritu tienen que ayudar a su hermano. Amén. Ayudar a la persona que está al lado, ayudar a su prójimo. Porque muchas veces tratamos de agradarnos a nosotros mismos. Y no Gloria a nos Dios. vemos por la persona que está a nuestro lado. Nos Bendito vemos por la persona por el hermano que está a mi lado. Que muchas veces pensamos que a la verdad es mi competencia. Muchas veces pensamos que es la persona que me va a hacer la trancaía. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Tenemos que empezar a apoyarnos los unos con los otros, a Gloria a fortalecer al débil, a fortalecer a las personas que están sedientas, necesitan del Señor. Gloria a Dios. En Gálatas Gloria a Dios para 6, siempre. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice en el nombre del Señor, sobrellevad
los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aleluya, bendito Dios. Entonces el Señor viene y nos confirma de que tenemos que ayudar a nuestro hermano cuando esté débil, cuando esté pasando la prueba, cuando esté pasando la adversidad. Gloria a Porque Dios. cuando yo quizás esté pasando esa misma prueba, o esté pasando otra prueba, va a venir mi hermano y también me va a levantar. Amén. Pero Aleluya. muchas veces hacemos vista gorda y seguimos derecho nomás, y no miramos a nuestro hermano, no miramos la aflicción, no miramos la dificultad, no miramos que le cuesta. Gloria a Y Dios. no lo ayudamos muchas veces, sino que en vez de ayudarlo le ponemos más carga, Bravo, sí, Señor. le ponemos más trabas, le ponemos nuestro pie para que tropiece. Bendito Rey. ¿Sabe qué? ¿Y cómo demostramos el amor de Cristo? Porque muchas veces nos creemos ser grandes personas, ser humildes, tener el amor de Cristo. Pero, Amén. ¿sabe qué? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Por eso a mí muchas veces me dicen, oh hermano, usted que humilde, oh hermano, usted que aquí. No, yo no soy así, yo no soy así. Porque a la verdad, yo no tengo que ser visto, si el que tiene que ser visto es Cristo. Amén. Amén. Dejar que el hombre no se vea. Sí, Señor. Si nosotros fallamos, nosotros cometemos errores. El único que nos lleva a toda verdad, toda justicia es Cristo, el Espíritu Amén, Santo. Señor. Y Cristo es el que tiene que ser glorificado, no el hombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Y cuando mi hermano Mi esté alma te pasando alaba. aflicción, esté pasando dificultad, yo vengo y lo levanto. Amén. ¿Sabe qué? Pero con amor. No por una conveniencia, no porque después él me va a hacer un favor quizás, Gloria a Dios. sino que no ver el beneficio en el ayudar, sino que Aleluya. hacerlo desinteresadamente. Amén, Señor Porque Jesús. quizás el hermano que yo estoy ayudando va a ser un gran evangelista y quizás va a viajar por el mundo y quizás yo esté ahí, pero ¿sabes qué? Por esa pequeña diferencia que tú lo levantaste, el Señor lo tomó y lo usó para ser un gran evangelista, pero si no lo hubiesen levantado, no se Gloria a hubiera Dios. levantado como un evangelista o como un pastor Gloria a o como Dios. un Amén, misionero. Señor Jesús. ¿Sabe qué? La Padre, importancia. bendito Rey. La importancia, en el año 1600 había un hombre que anhelaba en su corazón ser evangelista. ¿Sabe qué? Era lo que él quería, ser evangelista internacional, viajar por el mundo, hacerlas todas. Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios era otro. Y él instruyó a 5 jóvenes. ¿Sabe qué? Y uno de estos jóvenes fue un gran misionero, un gran evangelista que viajó por el mundo. Muchas veces pensamos o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Aleluya. Amén. Anhelamos cosas en nuestro corazón, pero no entendemos que el propósito de Dios con nuestra vida es otro. Y que si nosotros quizás levantamos a una persona, a un hermano, quizás Dios lo tome en cuenta y lo ocupe con mayor gracia que nosotros mismos. Y Amén. eso tiene que haber una satisfacción. Amén, Tiene que Señor. haber una Aleluya. satisfacción en eso, en levantar al hermano, Aleluya. en ayudarlo Amén. y no ver por el bien propio. ¿Sabes? Porque Cristo Gloria a Dios. no miró por su propio bien, o sea, no miró su conveniencia. Aleluya. Si Él se entregó su vida por cada uno de nosotros. Sí, amén. Sí, amén. Porque Él, Amén, lo más bien Señor. siendo Dios, podría haber dicho, no, yo la verdad no me sacrifico por esta humanidad porque todos se han pervertido. Es verdad, Todos Señor. han cometido errores, así que mejor hagamos algo nuevo. No, Él tuvo misericordia. Él no Amén. miró por las suyas, sino que miró por los demás, miró por nosotros. Gloria a Dios. Amén, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Gloria Primera a de Dios. Corintios, capítulo 9, versículo 19. 9, Primera de Corintios 9, versículo 19. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, siendo libre de todos, se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Amén. Y así dice también con los gentiles, que se ha hecho gentil para ganar a los gentiles, para ganar mayor cantidad de almas. ¿Sabe? Y así muchas veces nosotros
no le tomamos el peso a la palabra, sino que pensamos que porque estamos en los caminos de Dios, porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo, ya somos casi perfectos. ¿Sabe? Y empezamos a mirar a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, lo empezamos a menospreciar, porque pensamos que nosotros tenemos la verdad. Pero ¿sabe qué? Pablo hacía lo contrario. Pablo iba a los judíos, a los que estaban con la ley antigua, haciéndose pasar como que él estuviera con la ley antigua, con el antiguo pacto. Y así también con los judíos que estaban sin la ley. Él también se hacía pasar como si estuviera sin la ley, pero estaba bajo la ley de Cristo. Iba a los gentiles, se hacía pasar como gentil. ¿Sabe qué? Eso es llegar al mismo nivel de las personas que están pasando aflicciones, que están pasando necesidad. Amén. Mirar más allá de un estatus social, mirar más allá de las vestiduras, mirar más allá de todas aquellas cosas banales de este mundo, sino que mirar lo que hay dentro, mirar esa alma, Bendito Dios. mirar el alma que hay dentro, que es una ganancia. Es rescatar a esa alma del Seol, sacarla del infierno, Gloria a Dios. de las garras. Aleluya. Por eso Pablo iba a los judíos que tenían la ley, a los que no tenían ley, a los gentiles. Por eso hizo los viajes de misionero. ¿Y cuánta iglesia nos levantó? ¿Cuánta alma nos rescató? Eso Amén. tiene que ser nuestro sentir también. Ir a las personas que están sin Dios, a las personas que están muriendo sin el Señor. ¿Saben? Y también levantar a nuestros hermanos. Y la Amén. importancia, si no saco nada con yo estar bien, si mi hermano va a estar mal al lado mío. Gloria a Dios. ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es la ganancia de mi hermano? Al final va a ser una lucha constante. Si yo estoy bien y mi hermano está mal, si yo estoy en el espíritu y mi hermano está en la carne, siempre va a haber una lucha constante. Y si no lo trato de levantar, Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Si yo soy bueno para la oración, si yo soy bueno para la lectura, si yo soy bueno para ayunar, soy bueno para escudriñar la lectura, edificar a mi hermano que le cuesta, Gloria a Dios para Edificar al siempre, hermano. Señor. Bendito Rey. para que crezca espiritualmente, al igual que yo, para que esa persona crezca en lo espiritual. Porque muchas veces no lo ayudamos a nuestro hermano y en vez de enseñarle lo que es bueno, lo que nosotros tenemos, lo que es oración, quizás, lo que nos gusta orar, lo que nos gusta ayunar, lo que nos gusta leer, viene el hermano que es carnal y quizás nos empieza a meter el teléfono, nos empieza a meter la televisión, nos empieza a meter los afanes de este mundo. Y en vez de convertir el espiritual en espiritual, el carnal lo convierte al que es espiritual en carnal. Es todo lo contrario. ¿Saben? Y así tenemos que edificarnos unos con otros. Amén. Unos con otros, para todos crecer espiritualmente, para poder seguir avanzando en esta carrera. ¿Sabe qué? Es difícil, va a costar, obviamente cuesta el camino, hay que pasar adversidad, hay que pasar prueba, hay que pasar dificultad, porque ahí el Señor nos está probando, así el Señor nos prueba y ve nuestro corazón si somos de verdad o somos de cartón. Sí, Señor. ¿Saben? Gloria a Dios. Porque en el mundo así se decía, pues si soy de verdad, la así, pues si no, soy de cartón y dejáis todo tirado, pues. Y muchas veces nos pasa eso, pues, que en vez de seguir en la lucha, en vez de seguir constantemente, muchas veces la bendición está a la vuelta. Y estamos ahí a un paso y retrocedemos y todo se desmorona. ¿Saben qué? Porque no seguimos, porque no avanzamos, Bendito Rey. porque no nos ayudamos entre nosotros mismos, sino que nos ponemos piedra de tropiezo, ponemos el pie para que mi hermano tropiece. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Y en vez de edificarnos, Amén, aleluya. en vez de edificarnos unos con otros, en vez de edificarnos, compartir la palabra, tomar la palabra, hacer la palabra, que es lo importante. Porque si yo leo, algo me va a quedar en mi corazón, en mi mente. Y eso meditarlo durante el día. Amén. Y más que meditarlo, ponerlo por obra. ¿Sabe? Yo cuando estudié, estuve 3 años estudiando. Y mi carrera era más práctica que teórica. Pero ¿sabe qué? Estaba todos los días en la sala de clase estudiando. A la verdad casi no estudiaba, sino que me hacía el loco. Pero estaba ahí y pura materia, anotando, tomando apuntes. ¿Sabe qué? Y después de eso venía lo que era práctico. ¿Ah? Hacer nudo, descolgarme de un muro de 20 metros, no sé, rescatar a una persona de una zona agreste. ¿Sabe qué? Y claro, pues, en la teoría, la teoría es buena porque nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas, pero en la práctica se ven los que son de verdad. Amén. ¿Saben qué? Estuve pasando un año entero lo que es primer Gloria a auxilio. Dios.
¿Y sabe qué? Anotando, pasando, practicando y todo. Pero cuando tuvimos que rescatar a una persona de los 3000 metros, ahí uno se da cuenta de que cómo es la cosa, pues que es distinto. Bendito Dios. A 3000 metros, casi sin oxígeno. Ahí apenas yo vi compañeros que casi se morían. Vomitando y los tuvieron que bajar de emergencia porque no se la pudieron. Ahí uno se da cuenta en la práctica que eres de verdad. Porque la teoría, todos podemos tener la teoría. Pero en la práctica se ven los gallos, en la práctica se ven los valientes, en la práctica se ven los soldados, en la práctica se ven los guerreros. Amén, Gloria a Señor Dios. Jesús. Señor. Mi alma te alaba, Dios mío. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 23. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aleluya. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Bendito Rey. Gloria al Señor Gloria a Jesús. Dios. Muchas veces no tenemos la palabra, muchas veces hemos pasado por estos versículos, muchas veces Señor. hemos leído la palabra del Señor y no la hacemos. Porque al final seguimos buscando nuestro propio bien, nuestro propio beneficio y no ayudar a nuestro hermano para que él se levante, para que él pueda buscar de Cristo, como yo a lo mejor estoy buscando. Ayunar, orar por él si está pasando dificultad, está pasando prueba. Aleluya. ¿Sabe? Si él no se convierte a Cristo, si él me hace la lucha, si él me hace la dificultad, orar, ayunar por esa persona. Dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Dejar de pensar siempre en nosotros, en que estemos bien nosotros, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad y Él nos va a sustentar. ¿Sabe qué? Y empezar a pensar en el resto. Empezar a pensar primeramente en mi hermano, mi familia. Porque muchos tenemos familias que no son convertidos. Aleluya. ¿Sabe qué? Y el alma de ellos está yendo directamente al infierno. Sí, Señor. ¿Sabe qué? Y muchas veces nos enredamos en nuestros asuntos. Nos enredamos en nuestras cosas, en nuestros afanes. Y dejamos de mirar el blanco perfecto. Y cuando dejamos de mirar el blanco perfecto, dejamos de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. Estar orando constantemente. Ser hombres de oración, hombres de guerra, hombres de batalla. Amén, ¿Sabe qué? aleluya. Cuesta, porque el enemigo nos pone afanes, Mi alma porque el te enemigo alaba, pone, Dios. pone distracciones en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero es cuando tenemos que atar y reprender. Aleluya. ¿Sabe? Y muchas veces se nos olvida. Pero hemos leído tantas veces la palabra que muchas veces se nos olvida. Porque no estamos en una constante comunión con el Bendito Señor, Dios, o porque vienen Señor. aflicciones, porque vienen Así dificultades. es, Padre. Ayúdanos, Pero ¿sabe que Señor. cuando vienen aflicciones, dificultades, tenemos que gozarnos? Porque el Señor nos está probando. Porque Dios está probando nuestro corazón, si Amén, somos de Señor. verdad o somos Gloria a de Dios. cartón. Gloria al Señor Padre, Jesucristo. Rey. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Gloria a Antes Dios. bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Lo que decía delante, que ni aun Cristo hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre. Bendito ¿Sabe? Dios. Y en ningún momento pidió por él. Oye, oye. En ningún momento le pidió al Padre por su vida. O pidió alguna cosa de la que él tuviera necesidad. Gloria a Dios. Sino que él nos miró a nosotros. Te miró a ti, te miró a ti, a cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabes qué? Y no escatimó nada, no escatimó su vida, sino Amén. que se entregó. Hasta el último momento estaba ahí arrodillado en el huerto de Getsemaní. Cuando sus gotas de sangre corrían por el sudor, por el nerviosismo, por el momento de aflicción que estaba pasando. ¿Sabe qué? Y muchas veces nosotros pensamos que pasamos aflicciones. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que estamos pasando la gran prueba. Cuando a la verdad Gloria a Dios. son cosas banales de este mundo que la verdad ni siquiera hemos sufrido hasta la sangre. Muchas veces pensamos que estamos mal físicamente, que estamos aquí pasando la dificultad, estamos pasando la gran lucha, pero ¿qué hemos soportado? Tenemos abrigo, Sí, Señor. tenemos comida, tenemos un refugio. Bendito Rey. Aleluya. ¿No estamos siendo perseguidos todavía? Sí, Señor. No estamos siendo muertos como los hermanos allá en África, como los hermanos allá en China. Estamos en un vaso de leche. Y así, aún así nos quejamos. Aún así nos quejamos porque estamos, no sé, nos duele la cabeza, porque esto, por esto otro, porque mi hermano, porque mi hermana.
Y nos quejamos por cosas insignificantes muchas veces. Gloria a Dios. Pero si nos ponemos a ver a los profetas, si nos ponemos a ver a los grandes hombres de Dios, las aflicciones que pasaban, no hemos pasado nada. No hemos vivido nada. Sí, amén. Nos ahogamos en un vaso de leche nosotros mismos no hacemos los problemas porque no hacemos la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Y nadie la ha soportado como soportó Jesucristo. Amén. Ser escupido, ser bofeteado, ser azotado. ¿Sabe? Yo me imagino Gracias. aquel momento cuando el Señor iba caminando, cargando la cruz, cargando el peso, el pecado, las burlas. ¿Sabe qué? Y aún así siguió su camino, paso tras paso, paso tras paso. Gloria al Señor. Y nosotros Jesús. muchas veces estamos dando esos pasos, pero preferimos retroceder. Preferimos retroceder porque nos da miedo avanzar. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Sabe qué? Pero si estamos confiados en Cristo Jesús, si Dios sostiene nuestra mano, ¿de qué vamos a temer? Si Él nos sustenta, si hasta el día de hoy nos ha sustentado, si estamos con vida, estamos Amén. con salud, no nos ha faltado nada. Gracias, Señor. ¿Sabe qué? Un día estaba en mi casa, estaba conversando con mi madre y un hermano me dijo que compráramos detergente a media, por mayor que salía más barato. Y yo la pensé y dije, amén. ¿Sabe qué? Y después fue del siervo a la iglesia. Y después llegó en la tarde, llega mi padre con mi primo y llega con un detergente de 7 kilos, con un saco de papas. ¿Cómo Aleluya. no le voy a creer al Señor? Amén. ¿Saben qué? Pensando en lo que hacía falta y el Señor lo trajo. Un día estaba en mi casa pensando que me hacía falta algo para vestir y al otro día mi hermana viene y me lo regala. ¿Cómo no le voy a creer al Señor que Él me bendice, que Él me guarda, que Él me protege? Gloria a Dios. Amén. ¿De qué otra manera que el Señor nos tiene que hablar? ¿De qué otra manera? Muchas veces no creemos cuando el Señor nos está hablando, no creemos cuando Dios nos bendice. Muchas veces queremos una manifestación, que se encienda el árbol, que salga una voz. Pero ¿sabe qué? El Señor nos habla en todo momento y nos bendice. Amén, Señor. Nosotros el solo hecho de abrir nuestros ojos en la mañana ya es un milagro. Ya es la Amén, manifestación gloria a de Dios que Dios. nos ama, que nos Sí, guarda, amén. que nos protege. Gloria a Dios. Amén. Mi alma te alaba. Sí, Padre, aleluya. Los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Saben? El otro día iba en la feria y una señora cristiana iba predicando con un micrófono y decía del fin del mundo, que se arrepientan. Les decía, no se pongan la marca a la gente, y la gente se burlaba, la gente se reía, ¿sabes? Y el Señor me hacía meditar, me hacía pensar en ese momento y decía, qué terrible. Y no sé, la señora decía, no se pongan la máscara, y un hombre ahí riéndose, ¿cómo? Qué ridícula que no se ponga la máscara, o sea, la mascarilla. Mire, tenía sus oídos tapados, escuchaba cualquier estupidez que el diablo le ponía. ¿Sabe qué? Y esa persona, esa mujer, no le importaba, seguía avanzando, avanzaba y predicaba y predicaba. Y la gente se burlaba, la gente se reía, la gente no tomaba el peso de las cosas que están pasando. La gente no entendía, no podía comprender lo que ella estaba hablando, porque ellos estaban cegados por las cosas de este mundo. ¿Sabe qué? Y muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos los tiempos que estamos viviendo. Sin apartarme de la palabra, ¿sabe? Estamos viviendo tiempos finales. Ya estamos a la puerta. Amén. Estamos a la vuelta de la esquina de que Cristo nos tome a su iglesia. Que Amén. venga la gran tribulación. ¿Sabe? En Sudáfrica, en Asia, en Oceanía, no sé si se enteraron, el anillo de fuego, un eclipse, que la luna cubrió el sol y se veía solamente la orilla del sol y parecía un anillo perfecto, un anillo de fuego. Oigan, en Indonesia, hace 2 días, una erupción volcánica de 6 kilómetros alcanzó la nube. Terremoto en Nueva Zelanda. En Argentina, país vecino aquí al lado. En Santa Fe, una plaga de langostas. Aleluya. En el Golfo de México, el polvo del desierto del Sahara cruzó el Atlántico y llegó a las costas caribeñas. El polvo.
Y eso hace un peligro porque aumenta la temperatura y puede provocar incendios forestales. ¿Y sabe qué? Todo esto no aparece en las noticias. No aparece en los noticieros, pasó esto otro, pasó esto otro. Y eso es responsabilidad de nosotros informarnos en los tiempos que estamos, en los tiempos que estamos viviendo, los acontecimientos que están pasando. Grandes señales en el cielo. ¿Sabe qué? 2 agujeros negros de una galaxia desconocida están tirando rayos gamas. Y no aparece tampoco en las noticias. Entonces ya están pasando cosas que nunca antes habían sucedido. Gloria a Dios. Están pasando cosas que ya están escritas en la palabra de Dios. Amén, Ya no Señor es tiempo de Jesús. seguir jugando al cristiano. No Amén. es tiempo de seguir calentando el asiento. Si yo no quiero trabajar, si yo no quiero hacer las cosas de Dios, le doy el espacio a otro y me retiro y listo. Es así de simple. Aleluya. Pero no voy a seguir jugando o ocupando un lugar que una persona puede venir, se puede levantar y ser un gran hombre de Dios. Aleluya. Ya basta de estar ocupando el lugar que no me corresponde o de ponerme en la brecha para hacer la palabra de Dios, para hacer su voluntad y dejar de hacer las cosas que en mi corazón pienso y creo que están bien. Porque las cosas no funcionan así. Tu pensamiento no es el pensamiento de Dios. Olvídate, sácate eso de tu mente. Las cosas que Amén. tú crees que para tu vida que están bien no son así. Dios tiene el destino preparado para ti. Bendito Pero tú tienes que obedecer la palabra del Señor. Por eso el pueblo de Israel se perdió. Amén. Tantos profetas, tantos jueces que le hablaron y aún así pecaron. Aleluya. La idolatría, la fornicación con otros dioses. Oiga, lea el libro de Jeremías, el libro de Isaías, Ezequiel. Infórmese de la desobediencia. ¿Qué pasó con el pueblo? Siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe qué? Dios los castigó igual porque provocaron su ira. Amén. ¿Sabe qué? Los atravesó con Gloria a espada, Dios. hambre, fuego. Las ciudades fueron desoladas. Sí, es verdad. Poderoso Dios. Cristianos débiles en la fe, Gloria a Dios. ¿sabe? Y no nos apoyamos los unos con los otros, sino que echamos competencia de quién es mejor. Santo Padre. Mire qué ridiculez, Eso es verdad, qué Señor. cosa más ridícula. Bendito. Estar compitiendo con mi hermano, en vez de levantarlo, en vez de edificarnos y crecer juntos. Gloria al Dios. Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron Sí, a amén. fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe? Y lo que les decía delante, de que el Señor me hacía, está la palabra de Dios, que pasaron muchas dificultades para que nosotros hoy día pudiéramos tener la Biblia. ¿Sabe? Hombres y mujeres de Dios que entregaron su vida porque este libro fuera impreso. ¿Sabe? Amén. Y muchas veces lo tenemos ahí. Amén. Es verdad, Está ahí Señor. al lado de nosotros y muchas veces ni siquiera lo abrimos para, Señor, háblame a mi vida o dame una palabra. Bendito Dios. Cuando el Señor nos habla a cada momento, a cada instante. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe? Y es así como el Señor me hacía conocerlo a Él, po, leyendo el Antiguo Testamento. Y así yo podía entender, comprender quién era Dios. ¿Sabes qué? Y así lo empecé a conocer. El Antiguo Pacto, sus bendiciones, la desobediencia. Porque los estatutos siguen siendo los mismos. El pacto cambió. Porque antiguamente no estábamos nosotros en el pacto. Porque solamente era el pueblo de Israel. Nosotros a nuestra suerte. ¿Sabe? Pero ¿qué? Vino un pacto mejor. Un pacto renovado. Y donde todos entramos por Jesucristo. ¿Sabe? Y el Señor me hacía comprender y entender por qué me hizo empezar del Antiguo Testamento. Y le doy gloria al Señor porque es bueno y así empecé a conocerlo. Así lo empecé a conocer y me empezó a hablar. Y hasta el día de hoy siempre me ha hablado y a lo mejor soy yo el que no tiene el oído presto para escuchar cuando habla. ¿Sabe? Y dice que para nuestra enseñanza fue escrita la palabra, para que pudiéramos comprender, para que pudiéramos entender.
Amén, Señor. ¿Sabe? En el 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Bendito Dios. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. O sea, nosotros. Sí, amén. ¿Sabe? Entonces tenemos que tomar como ejemplo las cosas que pasó con el pueblo de Israel. ¿Sabe? Las murmuraciones. Cuando murmuraban contra la persona que estaba delante, contra Moisés y contra Aarón, diciendo que solamente a través de este hombre habla. ¿Sabe? Y Gloria a Dios. Moisés iba ante la presencia del Señor y le decía, y Jehová le decía: quédate tranquilo, si no murmuran contra ti. Están murmurando contra mí. Amén, Señor. Aleluya. ¿Sabe? Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos que la persona que está puesta por delante es Dios el que nos está hablando en nuestras vidas. Amén. Muchas porque nosotros vemos la apariencia, porque nosotros vemos la persona y no comprendemos, no entendemos, no atesoramos la palabra de Dios, Sí, amén. porque la tenemos por poca cosa. Gloria a ¿Sabe? Dios. Y muchas veces cometemos el error de murmurar. Amén. Así ¿Sabe? es. Muchas veces cometemos el error de idolatrar a la persona que está delante. Amén. Porque empezamos a mirar la apariencia, empezamos a mirar al hombre, empezamos a mirar a la mujer Así es. y no miramos a Cristo, que es Dios del Espíritu Santo el que nos está hablando en nuestras vidas. Y si algo te molesta, si algo te redarguye, es porque el Espíritu Santo quiere que corrijas tu camino. Amén. Amén. Y no es porque el hermano vio un error, no es porque el hermano vio esto y esto otro. ¿Sabe? Gloria a Dios. Y así es como nos pone esta enseñanza. Nos enseña a través del Antiguo Testamento que si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener una consecuencia. Vamos a llegar a algo que no nos va a gustar. Bendito. Vamos a llegar a un punto de nuestras vidas que no vamos a poder dar marcha atrás. Amén. ¿Sabe qué? Porque cuando el pueblo de Israel empezó a comprender, empezó a entender de que se habían equivocado, ellos trataron de orar al Señor, pero Dios cerró sus oídos. Aleluya. ¿Sabes qué? Le dio la espalda. Bendito. Y todo lo que Dios prometió, lo cumplió. Pero Amén. tuvo un remanente escogido para levantar una nueva generación, un pueblo nuevo. Un pueblo que no se olvidara de sus estatutos, de sus leyes. Amén, Señor ¿Sabes Jesús. qué? La importancia de leer la palabra, la importancia de atesorarla, no leerla como un libro cualquiera, sino que es Dios mismo el que estamos leyendo, estamos instruyéndonos, estamos aprendiendo de Él. Amén. Y así vamos a conocer al Señor, vamos a conocer su voluntad. Gloria a Dios. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué tienes puesta tu esperanza? ¿Qué es lo que esperas después de esta vida? ¿Estás preparado realmente para irte con el Señor? ¿O tienes tu esperanza puesta en las cosas de este mundo? ¿Sabes qué? Porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero tenemos que empezar a dedicarle el tiempo que Él se merece. ¿Sabe Amén. qué? Muchas veces yo me he sentido solo, me he sentido disgustado, me he sentido con pena por mis aflicciones, por mis dificultades. Pero ¿sabes qué? Viene el Señor y me consuela con su palabra. ¿Sabes qué? Me hace trabajar en la paciencia. Porque la prueba, porque la tribulación trae consigo paciencia. Para moldearnos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Después de la paciencia viene la consolación. Y empezamos a comprender, a entender un poquito más. Porque nunca vamos a poder comprender a Dios en sí o en su todo.
porque somos insignificantes ante su presencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Tenemos que tener un mismo sentir. Si somos hermanos en la fe, si estamos unánimes en la fe, tenemos que tener un mismo sentir. Amén. Estar todos unánimes en el Espíritu. ¿Sabes qué? Y muchas veces nos cuesta entender y comprender las cosas del Señor. Muchas veces estamos todos dispersos, porque somos un pueblo enorme. Somos un pueblo alrededor del mundo. No solamente somos los que estamos aquí, los que están ahí, sino que alrededor del mundo hay gente, hermanos en la fe. Amén. ¿Sabes qué? Y muchas veces no estamos en un mismo sentir. Porque si todos nos pusiéramos de acuerdo en el Espíritu, o si todos estuviéramos en el Espíritu, estaríamos en un mismo sentir. Y comprenderíamos, entenderíamos que si nos pusiéramos a orar porque este virus se acabara, así el Señor lo haría. Sí, Señor. Amén. Si estuviéramos como Gloria a Dios. en Pentecostés, estaban todos unánimes. Sí, sí. Y Amén. vino el fuego, vino el Dios. Espíritu Santo y los bautizó y empezaron a hablar en lengua, empezaron a profetizar. Sí, amén. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no estábamos todos unánimes. Muchas veces unos piensan en el que comer, en el sustento del día de mañana. Estamos preocupados por cosas banales de este mundo. Gloria a ¿Sabes? Dios. Y muchas veces nos preocupa más las cosas que van a pasar. Quizás a una semana, 2 semanas. Estamos planeando cosas a futuro. Cuando la verdad el día de mañana no nos pertenece. Cuando hoy día, en un momento más, en 1 minuto, 2 minutos, en 1 hora más puede venir Cristo. Amén. Y podamos ser arrebatados. Y ahí van a quedar nuestros planes, Amén. las cosas que estamos planeando a futuro. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? La iglesia de Cristo ya no está unánime. Ya no estábamos unánimes. Ayúdame. Porque ya no hay poder. Amén. Ya no hay poder. Porque muchas veces vemos nuestra conveniencia. Vemos qué es lo que me conviene a mí. Y dejamos de buscar al Señor. Ayúdame. ¿Sabes qué? Yo anhelo en mi corazón la presencia del Señor. Amén. Vivir en la presencia del Señor. Eso es lo que anhela mi corazón. Eso es lo que yo estoy, en lo que quiero llegar a vivir. Bendito. Vivir en la presencia del Señor. Porque ya he entendido, ya he comprendido que si algo me hace falta, que si de algo estoy necesitado, el Señor viene y me va a sustentar. Porque ya lo he experimentado. Pero ¿sabes qué? Quiero llegar a un nivel mayor. Amén. Quiero llegar a aquel nivel de aquellos hombres que eran usados antiguamente, como los profetas, como los jueces. Ese es mi anhelo. Eso es lo que quiero vivir, experimentar en mi vida. Obviamente tener el amor de Cristo en mi corazón, por las almas, pero llegar a un nivel espiritual mucho mayor. Gloria a Ese Dios. tiene que ser nuestro anhelo, crecer espiritualmente. Amén, Vivir en la Señor presencia de Dios Jesucristo. constantemente. Amén. Pero cuesta, es difícil, obvio, porque el enemigo te hace la lucha, porque el enemigo no quiere que crezcas. Sí, Padre, es verdad. ¿Sabes? Hoy día estaba haciendo el estudio, estaba terminándolo y me llegaban solicitudes de mis hermanos para poder jugar un juego en línea. ¿Sabes? Y me llegaban a cada rato. Les decía, no. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios. Es el enemigo que muchas veces no quiere que lo busquemos. O Amén. muchas veces vamos a empezar a leer la palabra de Dios y viene un programa de televisión o nos llega un WhatsApp o nos llega cualquier cosa en el teléfono. ¿Sabes qué? Y quitamos la vista de la palabra, quitamos la vista de la Sí, Biblia Señor, es y verdad. nos enfocamos en las cosas que el enemigo puso ahí para entretenernos. Y dejamos la Biblia de lado. A todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Si somos seres humanos, somos imperfectos. Pero no hay que perder el foco. Amén. No hay que perder el foco, hay que entender y comprender que el Señor quiere algo más. Gloria a Por Dios. algo pone el querer, por algo pone el hacer. Pero el enemigo te quiere robar la bendición. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que no tenemos que dejar. No tenemos que dejar que el enemigo robe nuestra bendición. Gloria a Dios. Amén, Señor Jesús. Que ocupe nuestras vidas, que empecemos a ser
usados por el enemigo en vez del Espíritu Santo. Amén. Santo Gloria a Padre. Dios. Darle el lugar que corresponde al Señor. ¿Sabes qué? Porque una vez que empecemos a crecer espiritualmente, nuestra carne va a empezar a menguar. ¿Sabes? Y esa es la importancia. Eso es lo que tenemos que llegar a obtener en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos guíe. Porque cuando le damos lugar a la carne, nuestra carne empieza a crecer y nuestro espíritu empieza a menguar. Sí, amén. ¿Sabes qué? Y cuando pasan esas cosas, el enemigo nos deja tranquilos, nos suelta. Porque ya nos tiene, pu. Ya nos tiró el lazo, ya nos capturó. Y ahí quedamos, pu. Y de ahí empiezan a pasar aflicciones, empiezan a pasar cosas malas, empezamos a sufrir, empezamos a pasar penas. Y de ahí rogamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unánimes, todos unánimes. Una vez escuchaba en internet, decían que era en un estadio, que se escuchaban voces angelicales. Está en YouTube un video. ¿Sabes qué? Y se escuchaba precioso, era hermoso, eran todos unánimes. Y se escuchaba espectacular porque esa era solamente una voz, pero eran millones de voces a una sola voz. Todos unánimes, alabando y glorificando al Señor. Era un cántico angelical y se escuchaba hermoso. Gloria a Dios. ¿Sabes? Y yo a veces me imagino, a veces pienso, cuando estemos reunidos en las moradas celestiales del Señor, alabando y adorando al Cordero. Eso es lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que buscar día a día. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Para que un día podamos llegar a la presencia de Dios y poder cantar, alabar y bendecir su nombre. ¿Saben? Ya no queda tiempo. Amén. Estamos en la quemada. como Sí, se Señor, dice. es verdad. Gloria a Dios. Y es tiempo de ponernos en la brecha. Porque el Señor ya viene hablando de lo mismo. Una vez tras otra. Y es porque tiene misericordia de nosotros. Porque no quiere que nadie se pierda. Pero no seamos como el pueblo de Israel. Porque iban los profetas y hablaban y se burlaban. Y no hacían caso. Y así el Señor envía también a sus atalayas, a sus hijos, para hablar a nuestras vidas. Sí, amén. Gloria a Dios. No seamos como el pueblo de Israel. Porque si nosotros le damos la espalda al Señor, a la bendición que Dios nos quiere dar hoy en día, cuando estemos pasando aflicción, estemos pasando necesidad, el Señor no nos va a dar la espalda. Quizás el Señor ya se fue con su iglesia y nosotros nos quedamos acá. Así que es tiempo de ponernos en la brecha. Esfuérzate, hermano. Sigue adelante. Amén. Persevera. ¿Sabes? Porque quizás has escuchado de tu juventud de que el Señor viene, de que el Apocalipsis, de que esto, pero el Señor viene. Amén. Es tiempo de no flaquear en la fe. Amén. Es tiempo de que pongamos nuestra esperanza en el Señor. Es tiempo de que nuestro corazón se vuelva al Señor Amén. por completo. Y ya no es tiempo de seguir en los mismos afanes de esta vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe de qué tienes necesidad, Aleluya. que Él te va a sustentar. Así que olvídate de los afanes de esta vida. El Señor te va a sustentar. Si tú crees en el Señor, si tú le entregas tu vida, tu corazón, Él te va a sustentar y te va a Sí, guardar. amén. ¿Sabes? Y este virus va a pasar. Amén. Este virus va a pasar. Pero vienen cosas peores. Amén. Porque es el principio. Amén. Porque la humanidad ya no quiere entender. Porque la humanidad no quiere comprender. Que Dios tenga misericordia de nosotros y ponernos en la brecha. Ponernos en la brecha porque ya no queda tiempo. Seguir adelante, perseverar. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé Amén, valiente, hermano. aleluya. Dios. Hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a dar Amén. gracias al Señor. Sí, Señor Jesucristo.
Padre amado, bendito Dios del cielo, gracias te damos, Señor amado, en esta hora por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor amado. Amén. Gracias te damos, Señor amado, porque una vez más habla a nuestras vidas, Señor Amén. amado. Gracias, Hablas a Padre. nuestros corazones, Padre celestial. Te Amén. pedimos y te rogamos, Señor amado, que tu palabra quede escrita en la tabla de nuestro corazón, Señor amado. Poder ponerla por obra día a día, Señor amado. Poder ponernos en la brecha, Señor amado. Amarte por sobre todas las cosas, Señor Amén, amado. Poner nuestra aleluya. confianza netamente en ti, Padre bendito, Rey de la gloria, Señor amado. Porque tú nos conoces, Señor amado. Tú sabes las debilidades de nuestro corazón, Señor amado. Por eso te pedimos y te rogamos, Señor amado, que nos fortalezcas día a día, Señor amado. Que pongas el querer, que pongas el hacer, Señor amado. Que rompas las cadenas, las ataduras, Padre celestial, bendito Rey de la gloria, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias te damos por esta tu palabra, Señor amado. Amén. Porque es bendición para nuestras vidas, Señor amado. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres bueno y en todo tiempo has sido bueno con nosotros, Señor amado. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.